Nada más. Mm, Listo, bueno, comenzamos, estamos empezando primera presentación en el seminario del GA del año 2022. Retomamos después de algunos meses con nuestro seminario y bueno, ya les iremos informando, avisando de próximas sesiones, ¿no? Esta tarde nos acompaña Dorian Slagenaufi. Ella es doctora en antropología por la Universidad de Aix-en-Marseille eh, y nos va a presentar, bueno, viene trabajando y viviendo con el pueblo Shipibo durante ya varios años, es una conocedora desde dentro, podríamos decir, de la comunidad de San Francisco y otras comunidades del pueblo Shipibo Cónigo. Y hoy día nos va a compartir las investigaciones que viene realizando en los últimos tiempos sobre justamente la salud, la medicina, la pandemia del COVID en estos años, ¿no? Bien, no sé si quieres añadir algo más, Dorian. Ok, ya empiezo. Y si no, comienza así. Listo, te escuchamos. Ya, a ver esto. Trato de poner a ver, ¿cómo es esto? Oui, le PowerPoint. No sé cómo, a ver. Ya no. Bueno, no puedo hacer. Si, attends, enlève ton F5 là. Ok, a ver. Fais stop share et recommence. Stop share. Recommence. Ok. Share screen. Là? Ouais. Ici. Voilà. Et après, là, normalement, tu peux Ok. avancer. Hein, tu vois? Ya, mejor así, ¿no? Ya, listo. A diferencia de la mayoría de las comunidades Shipibo alejadas de la ciudad, que no se vieron afectadas en gran medida por el COVID-19, casi todos los residentes de la comunidad semiurbana de San Francisco de Yarinacocha se infectaron a la COVID-19 debido a su uso habitual de la ciudad de Yarinacocha, que está situada a menos de una hora de viaje y a pesar de la cuarentena, ¿no? Porque aunque el acceso al pueblo estuvo bloqueado durante la pandemia, entre marzo y junio de 2020, se permitió a los habitantes utilizar sus mototaxis personales para ir al mercado de Yarinacocha y 2 veces por semana. Eso más las reuniones festivas y deportivas que seguían organizando al principio de la pandemia. Sin embargo, esto no explica la elevada proporción de individuos, tanto hombres como mujeres, que han sufrido complicaciones, sobre todo el COVID largo, hasta la muerte de 9 personas de entre 50 y 60 años, ¿no? Por una comunidad que aproximadamente cuenta 4.000 habitantes con sus anexos. Estas personas que han muerto, todas sufrían de comorbilidades, más que todo anemia, alcoholismo, diabetes de tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Este fenómeno estaría relacionado con el deterioro del estado de salud del conjunto de los comuneros, debido en gran parte a la transición de una economía de autosubsistencia basada en una producción hortícola variada y una pesca abundante a un proceso de desarrollo. Aunque la mayoría de los pueblos shipibos siguen vinculados a una economía tradicional de subsistencia basada en la pesca, la caza y la agricultura,
En los últimos 30 años se ha producido una creciente transición al capitalismo en algunos pueblos situados cerca de la ciudad, así como una importante migración a las ciudades regionales como Pucallpa y Yarinacocha y a Lima. Y así San Francisco sería el pueblo más moderno, entre paréntesis, bueno, primero con su número elevado de habitantes, 4.000 personas, y los diversos servicios e instituciones con los que cuenta. Hay 3 iglesias evangélicas, una escuela primaria, una escuela secundaria, un centro de salud con antibióticos, vacunas, otros medicamentos alopáticos, una guardería para niños de 2 a 3 años. Algunos individuos se han beneficiado de esta modernización, en particular los curanderos que han comercializado el chamanismo vernáculo a una clientela criolla y extranjera de la nueva era más que todo, y los maestros bilingües que se han formado como profesores, primero en el organismo evangélico, Instituto Lingüístico de Verano, y luego en el Instituto Pedagógico Bilingüe situado en Yarinacocha. Sin embargo, aparte de estos 2 casos, la monetarización de la economía local ha generado un fenómeno de pauperización para la mayoría de los hogares. Los jefes de familia, al carecer de cualificación profesional, se encuentran sin trabajo fijo y se ven obligados a buscar la manera de hacer frente a las crecientes dificultades para mantener sus hogares, que generalmente están formados por muchos hijos, además de los padres o suegros. De hecho, es sorprendente que la transición de un tipo de economía a otro en el pueblo se haya producido muy rápidamente en tan solo 30 años. Fundada a principios del siglo pasado por un sacerdote franciscano, durante muchas décadas, San Francisco fue un diminuto pueblo de unas 20 casas a orillas del río Yarinacocha, rodeado de bosque. Sin embargo, a principios de la década de los 90, las autoridades del pueblo vendieron su madera a las empresas madereras, más los múltiples incendios anuales durante la estación seca. Todo eso destruyó decenas y decenas de kilómetros de bosque, lo que provocó el agotamiento del suelo y el aumento de la acidez, dificultando cada vez más la producción hortícola en general. En el pasado, San Francisco producía una variedad de cultivos como el plátano, la pituca, el maíz y la yuca. Hoy en día solo se puede cultivar yuca. Del mismo modo, la deforestación ha provocado un cierto descenso en el consumo de plantas en una sociedad con fama de estar muy vinculada al mundo vegetal, como han señalado numerosos estudios, ¿no? Asimismo, los peces que solían ser abundantes durante todo el año son cada vez más escasos debido al creciente número de pescadores mestizos que llevan décadas explotando el río Yarinacocha sin ninguna restricción ni regulación. Por ello, los pescadores de San Francisco se ven obligados a aventurarse en zonas cada vez más remotas, ya no en canoa, sino en lancha, que generalmente no pueden ofrecerse, ¿no? La consiguiente monetarización de los alimentos, combinada a una creciente sedentarización y una asistencia relativamente baja a los hospitales, ha provocado un deterioro del estado de salud de los habitantes del pueblo, que se traduce en enfermedades crónicas no transmisibles, como la anemia, la hipertensión, el sobrepeso, el diabetes de tipo 2, sin que desaparezcan las enfermedades infecciosas, especialmente el dengue y la tuberculosis.
Todo indica que la epidemia de COVID-19, tal y como se ha vivido en el pueblo, corresponde a un fenómeno sindémico, en el sentido en que, como señala Richard Horton, redactor jefe de The Lancet, los factores de riesgo y las comorbilidades se combinan y agravan los síntomas y el pronóstico de la infección. Estas comorbilidades están estructuradas socialmente y aumentan a medida que disminuye el capital económico y social de los individuos. Esto corrobora la observación de Irene Bellier de que las tasas de mortalidad son más altas entre la mayoría de los indígenas debido a las condiciones socioeconómicas desfavorables que aumentan su vulnerabilidad al COVID-19. A pesar de esta evaluación condenatoria, la gestión del COVID-19 por parte de los comuneros, mediante el desarrollo de opciones terapéuticas autónomas basadas en la farmacopea local, ha permitido a muchas familias superar el virus. Estas opciones se presentan entonces como una respuesta terapéutica, pero también económica, a la ineficacia de las estructuras sanitarias públicas y a las políticas sanitarias desiguales. Cabe señalar que, a diferencia de muchos centros de salud rurales que cerraron, el centro de salud del pueblo permaneció abierto durante la cuarentena de 2020, pero el acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos era muy limitado. A ver. Ya, la pregunta que planteamos es: ¿de qué manera las políticas sanitarias desarrolladas por los comuneros para superar la pandemia forman parte de una estrategia identitaria destinada a reivindicar su especificidad indígena frente a las fluctuaciones sociológicas que tienden a la aculturación? Tras analizar la evolución de los hábitos alimenticios en San Francisco, que favorecen un deterioro de la salud, veremos cómo las elecciones terapéuticas vinculadas al COVID-19 contribuyeron a un resurgimiento del uso de las plantas en la comunidad, mediante una asimilación de la enfermedad a las representaciones nosológicas shipibo, hasta su tratamiento dentro de los rituales chamánicos. Ya, entonces, los nuevos hábitos alimenticios. La dieta en el pueblo de San Francisco se ajusta progresivamente a un modelo mixto tradicional occidental, que alterna los platos tradicionales a base de pescado con la cocina mestiza de la ciudad, que privilegia el pollo. Como hemos visto, la única autoproducción que queda es la de la yuca. Sin embargo, esto no impide que los comuneros sigan consumiendo componentes alimenticios tradicionales como el plátano y diversos pescados locales, que generalmente compran a los pescadores mestizos que venden en la plaza del pueblo o en el mercado de Yarinacocha. Frente a la monetarización de los alimentos, la familia extensa funciona como una red de ayuda mutua entre los hogares. El plátano se obtiene a menudo de plantaciones en zonas más fértiles que pertenecen a un miembro de la familia que vive en un pueblo más alejado de la ciudad. Lo mismo ocurre con el pescado, que también puede obtenerse de los familiares que viven en zonas de pesca más abundantes. Estos componentes tradicionales se alternan con productos importados, comprados u obtenidos como donaciones de diferentes organizaciones como Vaso de Leche y la ayuda social estatal de la escuela primaria.
Entonces dan pasta, arroz, harina blanca, leche y latas. El pollo industrial suele sustituir al pescado por razones económicas. El precio del pescado aumenta constantemente, ya que cada vez escasea más cerca de las ciudades y las distancias geográficas que tienen que recorrer los pescadores son cada vez más largas. Esta sustitución del pescado por el pollo es también una cuestión de gusto, como demuestra el floreciente comercio de pollo broster preparado por la noche en la plaza del pueblo y en otras partes. Como me dijeron algunos de mis informantes, si no ha comido su pollo broster, el shipibo no se siente cómodo, ¿no? También hay que señalar que el tabú alimenticio de la carne de chancho se está levantando gradualmente en muchos hogares debido a la disminución del consumo de plantas en el pueblo. Este tabú proviene de la creencia shipibo de que el consumo simultáneo de carne de chancho y de remedios medicinales es incompatible y puede conducir a la muerte. En cuanto a las bebidas, el chapo es una bebida a base de plátanos machacados en agua hervida, que es la bebida doméstica tradicional. Sigue siendo muy consumida, pero debido a la falta de autoproducción de plátano, ahora se sustituye más o menos por la gaseosa, el ponche hecho con harina blanca y la limonada casera con bastante azúcar. El masato, antes reservado a las celebraciones festivas y al trabajo voluntario de la comunidad. El masato es la cerveza de yuca, ¿no? Es ahora poco frecuente debido a las grandes cantidades de yuca y madera necesarias para su elaboración. Estas fluctuaciones alimentarias van acompañadas de un consumo considerable de sal, grasa y azúcar. Los habitantes del pueblo tienen un gran gusto por el pescado y el pollo graso frito, y para ellos un plato delicioso es uno con mucha grasa. También es llamativo observar las cantidades inmoderadas de azúcar blanco que añaden a sus bebidas. Estas nuevas prácticas alimentarias parecen estar en total contraste con los platos tradicionales, desprovistos de potenciadores del sabor y de grasas. Los platos tradicionales se componen principalmente de pescado y plátanos que se comen machacados o asados al fuego de leña. Hay que tener en cuenta que la sal en la Amazonía, tanto entre los mestizos como entre los indígenas, se asocia tradicionalmente con el mundo civilizado a diferencia del bosque. La reconfiguración alimentaria en cuestión denotaría, por tanto, una estrategia civilizatoria a través del deseo de los individuos de alinearse con los hábitos alimenticios de la ciudad, con la que están en contacto cada vez más estrecho, y de distanciarse de la cultura local vernácula asociada al pasado. El atractivo del pollo es el mejor ejemplo, ¿no? Porque es central en las prácticas culinarias urbanas de Perú. Sin embargo, esta occidentalización de la dieta ha sido nutricionalmente mal concebida. Además de ser productos poco diversificados y de baja calidad, el consumo excesivo de harina blanca, arroz, azúcar y aceite y el consumo insuficiente de fibra presentan una carga excesiva de hidratos de carbono y por lo tanto son perjudiciales para la salud y la salud infantil, fomentando así el sobrepeso, que es la causa de las nuevas enfermedades crónicas como la diabetes de tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, los shipibo del pueblo no relacionan estas nuevas enfermedades con sus nuevos hábitos alimenticios. No hay una condena moral
de la carne, del azúcar y de la grasa como en el occidente, por ejemplo, ¿no? Estas fluctuaciones alimentarias serían el resultado de un proceso que tuvo lugar en el contexto de cambios estructurales y socioculturales que se produjeron con demasiada rapidez, debido a una desregulación del control social y de los referentes culturales que tradicionalmente regían las representaciones y prácticas alimentarias. En efecto, como ha señalado el antropólogo francés Jacques Barrot, la comida no solo es nutritiva, sino que también conlleva una carga simbólica que vincula al grupo con una tierra y un universo comunes en los que se arraiga la identidad colectiva. Sin embargo, su desvinculación de los fundamentos culturales que la estructuraron sume al consumidor en una crisis de la percepción del lugar y del significado de la comida, que se convierte en un objeto sin historia conocida. Esta desestructuración conduce a lo que Claude Fischler, otro antropólogo francés, describe como gastroanomia o cacofonía alimentaria, es decir, que el consumidor pierde el control sobre su comida, lo que le lleva a tomar decisiones nutricionales perjudiciales para la salud. A ello se suma la irregularidad en la disponibilidad de alimentos, que se alterna con un sobreconsumo episódico debido a las dificultades económicas de la mayoría de los hogares. Esto conduce a una forma de ansiedad por la comida. Por tanto, comer bien se refiere a la cantidad, es decir, a la disponibilidad de alimentos antes que a su calidad. Comemos mientras haya comida, hasta que tenemos una sensación de saciedad y de carga intestinal, porque no sabemos si tendremos suficiente para comer mañana. Esto coincide con el análisis de Bourdieu sobre el hedonismo de las clases obreras. El autor destacó el énfasis puesto en el volumen y los alimentos pesados en detrimento de la forma. En este sentido, en el pueblo hay una fuerte propensión a consumir sopas que evitan tener que medir y contar demasiado y proporcionan raciones más grandes que todo lo que se puede trocear. Esta degradación de la salud se ve reforzada por una propensión cultural al sobrepeso. De hecho, como en muchas sociedades en desarrollo, un cuerpo grande es un símbolo de éxito social y buena salud. No es raro observar en el conjunto del pueblo una tendencia a aumentar de peso en la adolescencia, en el caso de las chicas, y a partir de los 18 años en el caso de los chicos. Todos los comuneros, sea cual sea su edad, valoran un cuerpo grande, aunque las generaciones de más de 60 años, hombres y mujeres, son más bien delgadas porque han conservado los componentes tradicionales de la dieta Shipibo más que los demás, ¿no? La razón de este énfasis en la gordura es que en las sociedades en desarrollo el sobrepeso es característico de los círculos sociales privilegiados. Por lo tanto, se asocia con una marca de poder y prestigio que despierta envidia y celos entre las clases trabajadoras, marcadas por las restricciones dietéticas. Hemos visto que los alimentos importados son un marcador de civilización para los Shipibo. Por lo tanto, remiten a la prosperidad y su consumo da la ilusión de que el comensal tiene acceso a un cierto prestigio del que suele estar excluido y que funciona como una compensación social, un medio de agradar a uno mismo y a los demás en oposición a la dieta del antiguo habitus, que se percibe como la comida de los pobres. En el contexto de un cuerpo gordo que no es visto como enfermo o anormal, comer grandes
cantidades de alimentos que se ajustan el cuerpo y permiten el aumento de peso. Es, por tanto, sinónimo de fuerza física y vitalidad, así como un factor de fertilidad para las mujeres, en contraposición a la delgadez que se asocia con la enfermedad, especialmente la anemia. Ahora vamos a ver cómo se han curado los shipibos de la COVID-19. A primera vista, la evolución de las prácticas alimentarias en el pueblo parece reflejar un proceso de aculturación que parece estar en total contradicción con la concepción tradicional shipibo de que estar sano depende de un alto consumo de plantas. Según una concepción animista de las ontologías, común a muchas poblaciones amazónicas, que establece una relación fluida entre los reinos humano y no humano. Como se ha mencionado anteriormente, el uso de plantas en el pueblo, en su conjunto, está en declive. Una de las razones es el aumento de las pastillas alopáticas para enfermedades populares como la gripe, que se pueden adquirir sin receta en las tiendas del pueblo. Los individuos los consumen en forma irracional, según los consejos de los vendedores, vecinos o familiares, sin pasar por ninguna consulta médica. No es infrecuente, por ejemplo, que las madres den dosis de adulto de paracetamol u otros analgésicos más fuertes a sus hijos enfermos, pero también a los hermanos que no están enfermos y que lo piden. El uso intensivo de remedios naturales en el manejo del COVID-19 durante las olas pandémicas constituiría así un contrapoder terapéutico que los individuos presentan como parte de su identidad shipibo. Para entender mejor este punto, veamos el contenido de la cura. En general, los shipibo de San Francisco recurrieron a una automedicación que integraba remedios alopáticos y elementos no médicos en la farmacopea local. Esta automedicación respondía a la lógica de la teoría de los humores estructurada en torno a la pareja frío-calor. Recordemos en qué consiste la teoría de los humores, que es la base de la medicina antigua. Se basa en el principio de que el cuerpo humano está compuesto por los 4 elementos básicos, aire, fuego, agua y tierra, que tienen diferentes cualidades, caliente, frío, seco y húmedo. La idea es que los 4 elementos deben coexistir armoniosamente para garantizar la buena salud del individuo. Cualquier desequilibrio llevaría a una degradación del estado de ánimo. Volviendo a la pareja frío-calor, en nuestro caso, el COVID-19 es concebido por los shipibo como una enfermedad del viento. Es decir, es transportado por el viento, que según la nosología shipibo siempre está asociado al frío. De ahí la creencia de que el COVID-19 es un virus frío. En shipibo la enfermedad del COVID-19 se denomina Niwen Isin Beage, lo que literalmente enfermedad del viento contagiosa. El cuerpo del enfermo sería entonces atacado por este virus frío que habría que expulsar a toda costa, aportando elementos calientes al cuerpo enfermo para hacerlo sudar y así reequilibrar su temperatura. Desde los
primeros casos de COVID-19 en el pueblo en marzo de 2020, la gran mayoría de los hogares aplicaron los remedios caseros utilizados tradicionalmente en caso de enfermedades respiratorias populares, tanto para prevenir como para combatir el COVID-19. Eso consistía en la ingestión repetida y la sudoración durante el día y noche también, de mates hechos con diferentes ingredientes naturales, cebolla, ajo, kion más que todo, limo y miel silvestre. Tras la difusión nacional de la eficacia terapéutica del mático, utilizado generalmente como antiséptico por los shipibo, y del eucalipto contra el COVID-19, estas dos plantas se añadieron a los mates y a las sudoraciones. También remedios locales generalmente utilizados para problemas respiratorios graves, como la mucura, recogida en los alrededores de la casa, y el ajos quiro o ajos caspi, recogidos en un jardín botánico que pertenece a un curandero en las afueras del pueblo. Otros combinaban estas diferentes preparaciones con el consumo de bebidas alcohólicas conocidas en la región como preparados, una especie de maceración de plantas, cortezas y miel silvestre en alcohol de caña. El fuerte alcohol combinado con las plantas maceradas actuaba, según los encuestados, como un revitalizador capaz, a través del calor que provocaba en el interior del cuerpo, de restaurar la fuerza. La fiebre se trataba con pequeños baños calientes hechos con plantas mezcladas a mano que se inducían en la frente del paciente, generalmente a base de malva, limo y piñón colorado. Al mismo tiempo, el baño se hacía exclusivamente con baños hechos con las mismas plantas, tomados tibios o calientes, y las bebidas frías y heladas estaban totalmente excluidas. A los preparados de hierbas se incorporaban productos farmacéuticos antiinflamatorios y analgésicos como el paracetamol y la aspirina, adquiridos en las tiendas del pueblo. Normalmente se tomaban 1 hora antes de la sudoración. Muchos individuos practicaban también un bricolaje terapéutico basado en la combinación de pastillas analgésicas y productos alimenticios importados, leche en lata, cacao en polvo, o la mezcla de gaseosa roja con agua de coco. Y según los encuestados, el color rojo actúa como un agente de calentamiento, lo que puede recordar la magia del color que yo estudié en mi tesis de doctorado, que es propia de los brujos mestizos de la región y tomadas por algunos brujos shipibo. Esta magia del color considera que existen diferentes categorías de magia vinculadas a un color específico capaz de influir en la realidad tangible. El uso de la gaseosa en la curación del COVID también puede considerarse un ejemplo de la cacofonía alimentaria descrita anteriormente, ¿no? Que aquí adquiere una dimensión terapéutica desmedida. Este bricolaje terapéutico, basado en la combinación de componentes antinómicos locales y exógenos, está lejos de ser una novedad en realidad. Incluso es recurrente dentro del sistema nosológico shipibo para tratar diversas dolencias y es muy recurrente más que todo en el chamanismo. En caso de complicaciones, los pacientes recibían tratamiento en el centro de salud del pueblo
y en una farmacia de la ciudad dirigida por un médico, recibían antibióticos en forma de inyecciones, suero intravenoso y vitaminas. Pero todos los encuestados afirman que el tratamiento alopático no fue eficaz y que fue la automedicación con remedios naturales lo que realmente les curó. También trataban regularmente el aire mediante la quema de plantas aromáticas, generalmente el eucalipto y el matico, alrededor de las casas para neutralizar esta enfermedad del aire, muy contagiosa, pero también indistinguible. Los distintos tratamientos siempre iban acompañados de repetidos masajes durante el día y la noche. El masaje es un elemento central del corpus terapéutico shipibo. Muchos individuos de ambos sexos y de distintas edades lo dominan en diversos grados. También la sociedad shipibo cuenta con un masajista tradicional, Tubi Akai, así se dice en idioma shipibo, especializado en la sustitución de huesos. A diferencia de los masajes habituales que utilizan el mentol para enfriar la parte dolorida, en el caso del COVID-19 se frotaba todo el cuerpo con preparados destinados a calentar el cuerpo del paciente, como grasas animales de boa negra o de zorrillo, o aceites de masaje que ellos confeccionaban a base de quión y gasolina o productos domésticos, lo que demuestra de nuevo la apropiación de elementos exógenos dentro del sistema nosológico local. En este sentido, cabe destacar la importancia del círculo familiar, donde no se teme el contagio cuando se da un masaje a los familiares infectados por el virus. En efecto, muchos antropólogos han subrayado la importancia de los vínculos familiares entre las poblaciones amerindias, que funcionan como un lugar de reconocimiento indígena y como baluarte contra el entorno exterior, donde el individuo suele experimentar el racismo. Esta importancia del círculo familiar resuena con la reticencia de los encuestados a ir al hospital. En efecto, el hospital está descrito como un lugar de aislamiento en el que el enfermo está encerrado en una habitación solo y privado del apoyo de sus familiares, lo que llevaría a su muerte irreversible. Esta representación se debe a que 5 de los 9 fallecidos del COVID murieron en un hospital público y sus familiares fueron privados de sus cuerpos, incinerados por los servicios sanitarios para evitar el contagio, y por tanto de sus prácticas de duelo y de las consideraciones escatológicas que conllevan. Esto demuestra el papel esencial que desempeña la familia en las representaciones shipibo de la salud y en el proceso de curación. Esta representación negativa del hospital también se ve reforzada por la relación entre los médicos del hospital y los pacientes, que es radicalmente asimétrica y a menudo se basa en una visión de los enfermos vinculada a elementos discriminatorios como su indianidad y su ignorancia médica, que supuestamente afectaría a la trayectoria de su enfermedad. En este contexto, la elección de la automedicación responde obviamente a las representaciones locales de la eficacia del tratamiento. Estas representaciones están estrechamente vinculadas a la concepción animista de las ontologías características de esta sociedad. Si tener buena salud está fuertemente correlacionado
con un alto consumo de plantas, como hemos visto antes. El calentamiento del cuerpo del enfermo se logra impregnándolo de las virtudes terapéuticas de los diferentes remedios utilizados, tanto vegetales como no vegetales, según una representación de la persona que se construye a partir de lo que incorpora por contagio, copia en Shipibo, de las propiedades de las sustancias absorbidas. Esta impregnación ha sido posible gracias a la práctica de lo que los Shipibos llaman dieta, sama en Shipibo, que en el caso concreto del COVID-19 consiste en la abstención de ciertos alimentos como el chancho y el ají, así como en la reducción de grasas y condimentos cuyos fuertes sabores perturbarían el proceso. Por lo tanto, la práctica de la dieta podría verse como una vuelta a las prácticas alimentarias del pasado descritas anteriormente. Una vez que el cuerpo del enfermo sea impregnado de los principios terapéuticos de los remedios consumidos, su olor funcionaría como un escudo olfativo que actúa dentro del organismo. Estos olores serían entonces capaces de expulsar cualquier agente infeccioso e impedir cualquier nueva intrusión. Recordamos que el elemento olfativo es considerado un poderoso vehículo de agentividad en toda la Amazonía. Acá puse el relato de un curandero, Herminio Vázquez, que evoca con sus propias palabras el poder del olor de la mucura. Diario tenía que hacer sus masajes, evaporar, darles este remedio. Con esto mis hijos estaban sanos. El olor de la mucosidad es fuerte, el olor de la mucura es fuerte, por lo que la enfermedad se ve sorprendida por este olor y porque cada planta que tomamos está en nuestro cuerpo. Así se queda la mucura. Cuando se toma, ya está en nuestro cuerpo. ¿Qué tipo de olor habrá en tu cuerpo cuando llegue la enfermedad? Entonces ya no se puede acercar la enfermedad, es como una protección. La parte superior de la cabeza de la persona afectada suele soplarse con mapacho para cerrar el cuerpo y evitar de nuevo cualquier intrusión posterior del virus. Cabe señalar que el tabaco es un remedio terapéutico de primera mano en la Amazonía y es utilizado por toda la población Shipibo, hombres y mujeres, para limpiar sus cuerpos de las entidades patológicas circundantes que podrían perjudicarlos y así expulsarlos de su territorio. Es curioso ver que muchos curanderos dicen que no han sido afectados por el COVID-19, a pesar de que todos sus familiares estaban enfermos y de que ellos los cuidaban. Afirman entonces que su elevado consumo de plantas les ha hecho inmunes al virus. A veces los pacientes participaban en repetidos rituales de ayahuasca dirigidos por un curandero de la familia. Dependiendo de la gravedad del caso, la recuperación podía requerir varias sesiones repetidas cada noche durante 1 o 2 semanas, a veces hasta un mes. Estos rituales se basan en un chamanismo de contagio y expulsión común a muchas sociedades amazónicas y otras, que consiste en transmitir al paciente las virtudes terapéuticas de las plantas ayunadas por el curandero durante sus diversas dietas y en extraer de su cuerpo el agente patógeno aprendido en términos de brujería. El virus virus del COVID-19, se asimila así a la categoría cosmológica del Mawayushin,
o sea, el espíritu de una persona muerta, que habría capturado el alma o principio vital del paciente, conocido en Shipibo como Kaya. Los Yushin, entonces los Yushin, de los que existe una gama variada, se describen generalmente como espectros errantes y solitarios que emergen por la noche del cementerio, de los ríos y de las profundidades de los bosques. La dieta chamánica, que es la base del chamanismo shipibo, es una versión drástica de la dieta del COVID-19 descrita anteriormente. Se basa en prácticas corporales relacionadas con plantas específicas. Entonces, ingestión, inhalación, cataplasma, baño de plantas, sudoración o incluso absorción de plantas eméticas. Estas prácticas corporales van acompañadas de estrictas restricciones dietéticas, sociales y sexuales, cuyo objetivo es impregnar el cuerpo del novicio con los atributos de las plantas ayunadas hasta que se posicionen dentro del cuerpo. Este aprendizaje es la condición necesaria para establecer una relación con los espíritus de las plantas ayunadas, mejor dicho, los dueños, como los llaman los shipibo, que se convertirán en los espíritus ayudantes del curandero durante las sesiones chamánicas. Estos dueños entran en contacto con el curandero a través de los cantos, que proporcionan un canal a través del cual él pretende escuchar sus voces que luego intenta repetir. Son estos mismos cantos los que durante el ritual de ayahuasca se convierten en un circuito terapéutico a través del cual el curandero transmite al enfermo del COVID-19 las virtudes de las plantas que han acompañado su dieta. Niñas, por favor, están en train de grabar. Esta acción va acompañada de lo que los encuestados describen como una guerra entre el curandero y el agente infeccioso, cuyo objetivo es expulsarlo del cuerpo del paciente. Una vez conseguido eso, el sanador gana la partida a su adversario hasta que es capaz de negociar el principio vital Kaya que tiene prisionero, que conseguirá a través de sus cantos recuperar y colocar de nuevo dentro del cuerpo del paciente. Llegamos a la conclusión. Entonces, al parecer, la gestión indígena de la crisis del COVID-19 ha funcionado como un medio para contrarrestar, en cierta medida, la progresiva homogeneización de la cultura shipibo, la cual ha tenido consecuencias dramáticas para la salud de los habitantes de San Francisco. En efecto, detrás de una fachada culturada, esta terapia indígena ha sacado a la luz los particulares vínculos que los shipibo de San Francisco siguen teniendo con el mundo vegetal, que se manifiestan en representaciones nosológicas locales todavía muy arraigadas y que resurgen en tiempos de crisis sanitaria. El reencantamiento de la medicina indígena en el seno de una sociedad cada vez más orientada hacia la modernidad habría tenido como objetivo derrocar la supremacía de la medicina occidental moderna. Eso ha sido posible por la elaboración de una configuración antinómica basada en una serie de oposiciones entre interioridad, todo lo que pertenece al universo local, y exterioridad, los elementos del exterior. La más evidente es la oposición entre la medicina local y la medicina moderna, pero también la oposición entre los elementos tierra, local, y aire del exterior, a través de la utilización de una farmacopea local
con fama de neutralizar un virus interpretado como enfermedad del aire, o la oposición entre las categorías animal y vegetal a través de la vuelta a una dieta tradicional que pone en primer plano el tabú alimentario de la carne de chancho, animal por definición exógeno al mundo shipibo, y que puede llegar a la muerte cuando consumen plantas, ¿no? Más que una simple serie de oposiciones, la medicina indígena o la medicina shipibo, ¿no?, llega a integrar componentes del mundo moderno en el sistema terapéutico local a través de la medicina occidental moderna. Eso ha sido posible. A ver, no, ¿dónde estoy? No, a ver, más que una simple serie de oposiciones, la medicina indígena llega a integrar componentes del mundo moderno en el sistema terapéutico local, como hemos visto con la mezcla de quión y detergente o gasolina, o la mezcla de gaseosa con agua de coco, ¿no? Entonces, eso es a través de un dispositivo de apropiación y traducción de los rasgos de la sociedad dominante para desarmar una vez más el predominio de la medicina occidental. Estas prácticas serían metáforas de las formas en que los shipibo aprenden la modernidad, una modernidad que es tan amenazante como deseable a sus ojos. De este modo traducen una forma de reivindicación identitaria que combina el deseo de independencia económica y médica con la exigencia de respeto a las personas frente a la visión nacional de una indianidad amazónica atrasada, ignorante, incluso salvaje. Y acá he puesto la bibliografía que usé. Y eso es todo. Gracias, gracias Dorian. Felicitaciones y gracias por tu presentación tan interesante. Gracias. Y ahora entonces abrimos un Iraque, dice Eduardo. Iraque. Sí. Bueno, abrimos entonces un espacio de diálogo, de preguntas, comentarios. Están, bueno, quien quiera participar, levante su mano y vamos. Eduardo, Hola. dale. No sé levantar la manito, no sé, se me ha perdido, pero mejor hago la pregunta directa. Primero quería, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, más o menos. Tengo que acercarme. Ya, entonces voy a gritar un poco. Ya. Ya, una primera, las primeras preguntas son sobre algunos datos. ¿Tú viste si en algún momento gente o mayor o joven se pintó con huito o con mashe? No me acuerdo, mashe es este rojo, ¿cómo se llama? Sí, no he visto, no. No. Nada de esto para la COVID, no. O sea, no me hablaron de esto tampoco, no. Ya, ok. Ok, porque en algún momento alguien me comentó de San Francisco, me comentó eso muy al inicio de la pandemia, ¿no? Hacia mayo, abril, mayo, junio del 2020, ¿no? Pero bueno. Yo no estaba en Ajá. esa época, yo no Ok. estaba ahí, entonces no podía averiguar, ¿no? Yo hice Ujú. mi estudio en 2021 y no Ujú. he visto eso tampoco durante la segunda ola. Sí. Ajá. Lo otro, que también tiene que ver con datos, pero también con un poco la estructuración de tu argumentación, es lo referido a, uno, ¿cuánta gente, si hay algún número, algún porcentaje aproximado en todo caso, en San Francisco sufre de estos problemas que tienen que ver con diabetes o Ya. con obesidad o con peso Ajá. alto, que no necesariamente supone obesidad, ¿no? Y Sí. si esta gente está vinculada más bien con unas, voy a utilizar una mala palabra, pero con una cierta élite
que existen en San Francisco, casi todas vinculadas con chamanes o con artistas vinculados con canales internacionales, etc. Esa era mi otra duda. Ya, o sea, ¿cuántas personas sufren de las nuevas enfermedades? Sí, estas comorbilidades, ¿no? De las que se hablaban Sí. frente al COVID, ¿no? A ver, de diabetes de tipo 2, no me acuerdo bien cuántos eran, pero eran como 20 personas quizás, Ujú, de lo que de lo que pude saber, porque también creo que, yo creo que muchas personas tienen sin saber, porque se dan cuenta cuando ya empiezan los síntomas y ujú. eso demora, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas no se puede saber muy bien? Pero hay como 20 personas que oficiales, ¿no? Después, bueno, el sobrepeso es cada vez más general. O sea, yo llegué a San Francisco en 2004 Ujú, y después hice a ver, en 2016 me fui otra vez. Viví ahí hasta 2010, ya, unos 2 años y en 2021 y lo que veo es que el cuerpo está cambiando bastante. Antes la gente no tenía este cuerpo, ¿no? Eran más delgados. Todos los jóvenes casi eran delgados. Ahora la mayoría son gordos, hasta los niños, más que todo las mujeres, las niñas o las chicas adolescentes y adultos, ¿no? Adultos, adultas, sí. Entonces, después sufren de hipertensión, pero no se dan tanto cuenta, ¿no? Porque no van mucho al médico o lo interpretan como otra cosa, como daño. Y más que todo, como decía, para ellos ser gordo es estar sano. Entonces, para ellos no es un problema, hay que ser gordo porque es como ser fuerte, ¿no? Tener buena salud, sí, y tener poder, es un prestigio, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Es justamente el asunto del poder y el prestigio, es decir, si estas personas que tú has identificado que sufren de obesidad o exceso de peso o los otros Ajá. problemas asociados como diabetes tipo 2, etc., están vinculadas más a familias que suponen una suerte de élite en San Francisco Ah, o es ya. más bien una cuestión general, ¿no? Ah, ya, Generalizada. ya. A ver, no, yo creo que en las familias de chamanes sí está vinculado con eso, porque los chamanes que trabajan con turismo, los chamanes mismos no son tan gordos porque siempre toman ayahuasca, pero también dejan de dietar y se engordan también. Pero sus familiares, el entorno, sí, la mayoría son muy gordos porque tienen más dinero y comen más, ¿no? Y comen como he descrito, ¿no? Pero, por ejemplo, los cristianos, depende cuál iglesia. Hay una iglesia neopentecostal y ellos hacen ayuno todo el tiempo para tener contacto, para estar poseídos por el Espíritu Santo. Ellos son flacos, comen y son más pobres también. Entonces creo que tienen una forma de comer quizás más tradicional, no sé, pero ayunan bastante, tienen otro cuerpo, ¿no? Y sí, depende. Los que, como decía, ¿no? Los viejos son más delgados que los jóvenes. Hay una diferencia muy fuerte entre las generaciones. Se puede ver papás muy delgados con hijos mayores muy gordos.
Eso es impresionante. Y eso yo no lo veía cuando llegué ahí. Es algo nuevo. Ok, no quiero, ¿cómo se llama? Ser el único que pregunta, pero solo dos cositas más. ¿Ya? Uno, si todo este asunto vinculado con el peso o la gordura Ajá. es un asunto solo de ingesta excesiva de comida o de Ajá. falta de actividad, ¿no? También. Sí, Porque sí. yo lo que he visto es lo otro, o sea, a veces es falta de actividad más que Sí, a veces no. Ese los es dos. uno. Y lo otro es la ingesta de alcohol, ¿no? Oh, sí, Cerveza claro. o de otro tipo de Sí, sí. alcoholes más, fundamentalmente cerveza, que es lo que yo Sí, también he visto, ¿no? Sí, es eso también verdad. tiene que ver con eso. Ajá. No he hablado de eso acá, pero sí, totalmente. Sí, no hacen ejercicios, ya no cultivan, casi ya no Ujú. pescan, o sea, no se mueven y con el calor y como ya casi ya no hay árboles en el pueblo, entonces para caminar es complicado. Entonces sí, la sedentaria, ¿no? Ujú. Sí, Y entonces, ajá. también sí, el alcohol, el alcoholismo es muy fuerte y eso también creo genera bastante diabetes. Ujú, Es lo que me han dicho informantes que tienen diabetes y que consumían antes bastante alcohol. Sí, ujú. es un conjunto, Claro. ¿no? Ujú. Sí, Lo que pasa es que en tu argumentación, bueno, yo creo que sí podría ser una cuestión vinculada más a San Francisco por las características mismas de tu ubicación, de la cercanía con Yarina y con Pucallpa, y entonces el ajá, problema del pescado, de que su bosque ya casi no existe, en fin, ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, ese gusto por el pollo frito en harto aceite, ¿no? Comido sí, de noche, ¿no? Acompañado de papas fritas y no sé qué. Lo he visto en otras comunidades también, más ¿no? alejadas, Especialmente más alejadas, ¿no? Por ya, ejemplo, en las que están en Poronoria, ajá, ¿no? Incluso en algunas comunidades en la quebrada Caco, río arriba, ya, pero allí tú no percibes esto que tú mencionas vinculado con la gordura y etc., porque allí sí los jóvenes y los adultos jóvenes entre 30 y 40 sí están obligados a ir al bosque, tienen las chacras lejos, ¿no? ya. Tienen que cultivar, de hecho salen a pescar, ¿no? Y entonces pueden combinar pescado Sí, con y seguro. pollo y ese tipo de cosas, ¿no? Y seguro tienen menos acceso a la alimentación occidental porque están lejos, ¿no? Les gusta, pero Ese es no tienen justamente tanto un acceso. asunto que me parece más complejo de argumentar, porque hay muchísimo consumo de arroz en todos lados, Sí, eso sí. ¿no? Ujú. Muchísimo consumo ¿cómo se llama? Fideos, Sí, ajá, ¿no? sí, También muchísimo consumo sí. de fideos, muchísimo consumo de arroz. El otro elemento que consumen mucho son los huevos Los huevos, sí, de gallina o bastante. comprados fuera, ¿no? Pero porque muchos de ellos también crían gallinas, en fin, ¿no? Sí, Entonces, en San Francisco no mucho, lo ujú, compran más que todo, pero sí consumen en forma desmedida, totalmente. Sí, sí, pero a lo que me refiero es que eso sucede en muchas otras comunidades también, vinculado ya, con el arroz, con los fideos, con el agua azucarada, ¿no? hoy Pues sí, cuando preparan limonada, la tendencia a echar mucha azúcar es común, sí, ¿no? O si no hay ni siquiera limón, cuando tú pides tomar agua, te dan agua azucarada, agua sola, azucarada, como si fuera un sucedáneo de la gaseosa, ¿no? ajá, Eso también. O sea, sí. hay elementos que tienen que ver con cuestiones particulares de San Francisco, pero otros que son más Más comunes a chipivo, muchas otras más comunidades, sí. claro, Ajá. sí, sí. Mm. Sí, yo no conozco tanto las otras comunidades, pero
me fui a algunas y vi también que les gusta lo mismo, pero no tienen tanto acceso. Entonces, no tienen tantas enfermedades, creo, porque no tienen tanto acceso a estos alimentos, ¿no? Como en San Francisco. Bien, gracias Eduardo, gracias Dorian. Hay una pregunta de Erika Teriano que ha levantado la mano, luego Guillermo, y luego hay una pregunta de Israel en el chat. Entonces, Erika, adelante. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, sí. Gracias. Primero, quería felicitarte por tu presentación. La verdad es que me ha parecido muy interesante. gracias. Y yo tengo dos preguntas. La primera es que si en tu investigación notaste que así como mencionas, hubo un uso de elementos de la medicina occidental y de la medicina tradicional, observaste de repente elementos del cristianismo como parte de las terapias, ¿no? De repente Sí. retos, ¿no? Esa sería Ajá. mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es si como parte de lo que las personas mencionaron, encontraste, por ejemplo, referencias a sentimientos, ¿no? Tal vez de repente ellos asocian, no sé, el COVID-19 con miedo, o de repente asocian el uso de plantas medicinales con esperanza, con sentimientos de esa naturaleza, ¿no? O sea, quisiera saber esas dos cosas, ¿no? Ya, para la primera pregunta, sí, no he hablado de eso acá, no tenía tiempo, pero los cristianos, como decía, hay 3 iglesias evangélicas en el pueblo y entonces ellos hacían venir un pastor de la ciudad o habilitado para estas cosas, para hacer rituales de, ¿cómo se dice en castellano? Ay, ¿cómo es? De liberación, rituales de liberación, porque consideran que el COVID-19 es algo diabólico, ¿no? Es un agente diabólico y entonces hacen muchos rezos entre varios y supervisados por un pastor habilitado para hacer eso, que tiene el don de curación y así hacen rituales para sacar la COVID. Pero eso es combinado con las plantas, con el consumo con todo lo que he dicho, ¿no? Plantas y cosas no vegetales. Y la segunda pregunta, no he notado que está asociado a lo que tú me preguntas, miedo. No, nunca me hablaron de estas cosas. Gracias. Listo, gracias Dorian, gracias Eric. Ahora la pregunta de Guillermo, adelante Guillermo. Hola, buenas noches. Buenas Espero que se me noches. escuche bien, ¿sí? Eh, Genial. Bueno, primero disculparme porque tuve que llegar tarde. Recién terminé de enseñar y le dije chao a mis chicos y me metí. Y bueno, no pude escuchar buena parte de la exposición, pero sí tenía unas dudas, dos preguntas en específico, ¿no? Ya. Eh, Uno que iba sobre el tema de cómo se trató el tema de la muerte y sobre todo los cuerpos fallecidos durante el proceso del COVID, ¿no? Ya que por lo menos acá en Lima, en otros lugares, los cuerpos de personas que fallecían por COVID se tenían que hacer otras cosas distintas a lo que normalmente se hacía cuando alguien fallecía por una enfermedad o de forma natural. Entonces, Ujú. ¿tú qué pudiste observar y sobre todo lo que contabas, ¿no? De que si esta enfermedad tenía diferentes, o sea, para las personas tenían diferentes orígenes, generalmente las personas que fallecían de eso, sus cuerpos cómo eran tratados y esas cosas. Y lo otro Ya. que es una duda que en realidad escapa un poquito, pero está relacionada al tema de la muerte, era si tú has podido observar cómo es que se ha estado representando la muerte en las redes sociales. Ah, mi pregunta va un poco al hecho de que yo he estado justamente, sí, sigo algunos compañeros shipivos conivos en Facebook, por ejemplo, y algo que he notado, sobre todo en la pandemia, ya que hubo muchas muertes en ese tiempo, eh,
el hecho de mostrar los cuerpos, incluso los cuerpos sin sí, ser tapados, todo así, y sí. demostrarlos. Y eso es Ajá, lo que obviamente no he visto en otros espacios necesariamente y me gustaría, algo que me llama mucho la atención por sí, interés personal es es verdad. entender o sea, qué hay detrás, ¿no? Cuál es la razón de mostrar los cuerpos, incluso en algunos casos más específicos, a veces a Cecilia Osorio lo he visto incluso mostrar cuerpos de, que no necesariamente fallecido por el COVID, sino a veces por un accidente u otro así, pero hay Ujú. una Sí. búsqueda por visibilizar el cuerpo de un fallecido. Entonces, yo no sé si tú has podido observar lo mismo y si quizás tienes alguna respuesta desde tu propia experiencia, ¿no? Esas son A mis ver, tres dudas. Muchas sí, gracias. entonces la primera, tú no has escuchado mi presentación, ¿no? No, la primera parte lo Ya, sé. Por eso porque yo quería un poco decía saber. justamente que hubo 5 muertos en el hospital y entonces los familiares fueron privados del cuerpo de sus muertos porque los han incinerado. Entonces, de su duelo, de todo lo que conlleva con eso. Los que se han muerto en el pueblo sí los han podido enterrar en el cementerio. Incluso mi vecino se murió de un COVID largo y pude asistir a sus funerarias y entonces lo han enterrado como siempre lo hacen, ¿no? Lo velan una noche, mucha gente del pueblo viene. Ahí era un cristiano, entonces toda la comunidad cristiana, los adventistas, estaba ahí, hablaban de religión y bueno, las mujeres lloran, ¿no? Las lloronas lloran toda la noche y al día siguiente llevan el cuerpo al cementerio y lo entierran en la tierra sin, sin ritual particular, ¿no? La segunda pregunta, muy interesante porque yo también me di cuenta que en las redes sociales les gusta tomar fotos de los enfermos graves que están en el hospital y los muertos. Y verdad que no he investigado sobre este tema, pero gracias porque es buena pregunta y voy a investigar por qué hacen esto, ¿no? Sí. Listo, gracias Guillermo, gracias Dorian. Hay Pero una sí, pregunta, yo sí. creo que sí, hay una explicación, pero es parcial. Porque siempre cuando hay un enfermo así muy grave, toman foto, lo ponen en las redes sociales y siempre buscan fondos para pagar la curación. Y creo que por eso toman fotos para que la gente sea conmovida y ayude a pagar. Porque cuando están muertos, eso no sé por qué toman fotos así, no sé. Ya, la siguiente pregunta es de Israel y después le damos la palabra a Hayato. Israel pregunta, dice, yo estaba viendo temas de impactos de COVID en la salud mental, conociendo experiencias de personal médico, personas contagiadas y familiares en torno de ansiedad, depresión y estrés. Quisiera saber si has observado algo parecido en ciertas familias shipibas, cómo ellos dan cuenta de preocupaciones recurrentes, bajos ánimos y estrés, y cuáles han sido sus estrategias para enfrentar estos problemas también. Ah, Por ya, ejemplo, el rol de ajá. la iglesia. Ujú. Ya, o sea, salud mental, ya. Más que todo, creo, la gente, como hubo muchas complicaciones debido a su estado de salud, muchos han tenido el COVID largo, por ejemplo, y no se desesperaban, ¿no? Ya no sabían cómo sanarse y se iban al curandero para calmarse el estado mental, ¿no? También. Y lo interpretaban, no sabía tampoco, había mucha confusión, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? Y
también lo asimilaban, lo interpretaban en una forma de brujería. Entonces se iban al curandero, como lo he descrito, y ahí está interpretado como un Mawayushin, un espíritu de muerte, que es como un diablo para ellos, así le dicen, un diablo, un demonio, y hay que sacar el diablo, hay que hacer el ritual para sacar el diablo del cuerpo del enfermo, sí. Y bueno, porque ellos siempre sanan el tema de la salud mental, lo tratan por medio de los rituales chamánicos, ¿no? O tomando plantas. Eso he visto. Sí. Sí, gracias Dorian, gracias Israel por la pregunta. Entonces pasamos a la pregunta de Hayato. Hola, buenas noches ahí en el Perú. Acá, bueno, estoy en Japón. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Sí. Buenas noches y buenos días en Japón. Bueno, muchas gracias a su presentación, muy interesante, y también hace mucho tiempo a Oscar Espinosa y también mi amigo Eduardo, y hace mucho tiempo. Mi pregunta, tengo tipo 2 preguntas. ¿Ya? Y son muy simples. El tema de tipo etnobotánico, ¿no? El equipo, la estrategia de Shipibo y los jóvenes Shipibos tienen una estrategia de comando mático, Así. ¿no? Sí, ¿no? Y ellos usan la hoja de mático, pero mi pregunta es como, ¿dónde está el local donde ellos sacan la hoja de mático? Por ejemplo, ¿está cerca de los ríos o está en las huertas familiares El mático, el mático sí, crece en como el- mala hierba ahí. Mucha gente tiene mático alrededor de su casa, y antes de la pandemia casi no lo usaban, ¿no? Como aséptico, pero sí, no es que lo cultivan, ¿no? Sino que crece solito. Es muy común en el pueblo. Sí, Ajá. Entonces es solamente la planta silvestre. sí, sí, Ok, sí. entiendo. Ajá. Ajá. Y también entonces, claro, o sea, según las literaturas de la, de las plantas medicinales, chipivas, matico, no, o sea, anteriormente los antropólogos no tenían intereses en las hojas de matico, y No, también en la literatura no hay no, ninguna descripción de matico, ¿no? Y también la palabra matico misma no es el vocabulario shipibo mismo, ¿no? Es el del origen castellano, sí, no sé cómo se dice en matico. Shipibo, ¿ah? No sé. Ujú, Ajá. ujú. Ah, ok, entiendo. Ujú. Así es, mis preguntas son muy Sí, simples, usaban nada más. matico Gracias. con Ujú, eucalipto que compraban en la ciudad, en el mercado. Y los dos ujú. mezclaban, ¿no? Y hacían vapor. O el mate, tomaban y hacían su vapor, sí. Ujú. Bueno, muchas gracias. Ya, Otra vez, muchas gracias a su presentación, era muy interesante y aprendo mucho, y muchas gracias. ya. Gracias por la Gracias. pregunta. Gracias Hayato, gracias Dorian. Les recuerdo, ¿no?, a todas las personas aquí presentes que vamos a colgar la grabación hemos grabado la presentación de Dorian y la vamos a poner en el canal de YouTube del GA.
en los próximos días, no mañana necesariamente, pero en los próximos días vamos a tenerla ahí para que puedan escuchar, ¿no? Toda la presentación. Efectivamente ha sido muy interesante. Agradecerte nuevamente, Dorian. Gracias. Quiero también comentarles para las personas que no saben todavía que ya salió, acaba de salir, hoy día me lo han traído, el libro se llama Las enfermedades que llegan de lejos, los pueblos amazónicos del Perú frente a las epidemias del pasado y a la COVID-19. Son sí. aproximadamente, sí, acaba de salir, está fresquito. Va a haber también versión en digital, en PDF o EPUB para descargar. Va a salir en los próximos días en el Fondo Editorial de la Católica, pueden ahí buscarlo, pero acaba de llegarme hoy día, justo esta tarde me lo han traído a mi casa. Algunos capítulos ya están circulando en PDF en las redes sociales de los autores. Son más de 50 personas que han colaborado en este libro, donde cada quien desde distintos pueblos de la Amazonía peruana han contado, ¿no? Recordado, elaborado material, dibujos, cantos, relatos, experiencias, prácticas, hay entrevistas, hay de todo. Es un libro muy diverso, muy variado, sobre las epidemias del pasado. Hay sobre cólera, sobre ébola, sobre viruela, sobre sarampión y la COVID, ¿no? Entonces, este libro en realidad apenas empezó la pandemia en abril, hace 2 años, en abril del 2020 empezamos a convocar a personas que pudieran contribuir y bueno, se ha demorado, ¿no? El proceso editorial tendría que haber salido hace un año también, ¿no? La universidad debería haber sacado el libro hace un año y ha demorado hasta recién ahora, ¿no? Entonces, nada, están invitados, habrá una presentación, me imagino también en algún momento más adelante en el año, pero ya saben que existe, que está ahí circulando. Hay un par de textos para el caso Shipibo. Creo que hay un par de uno o dos de los textos sobre esto. Y con este libro además, ¿no? Estamos inaugurando la colección de estudios amazónicos de la universidad, ¿no? Es un proyecto que con Emanuele Fabiano, que también editamos juntos el libro, venimos peleándonos ya hace mucho tiempo para que la universidad tenga esta colección. Ya tenemos dos libros, que es el número 1, y el número 2, que es un libro de Fernando Santos Granero, una colección de artículos, ¿no? En castellano sobre el pueblo Yanesha, y tenemos en este momento ya como 5 o 6 libros más en lista de espera. El problema es que el fondo de la universidad se demora mucho. Probablemente este año salga uno más, con suerte 2 más tendremos este año. Y la idea es ir, ¿no? Publicando no solamente de textos, digamos, en una perspectiva más etnográfica, etnológica, antropológica, sino también de otras disciplinas, ¿no? De la historia, la arqueología, la literatura amazónica, ¿no? Existe ya hace varios años una colección de estudios andinos, y ahora queremos, ¿no? También tener la colección de estudios amazónicos, ¿no? Entonces, nada, ahí han puesto en el chat también algunos links, ¿no? Y nada, agradecerte nuevamente, Dorian, por una presentación muy interesante. Ya le estaremos avisando también de las próximas actividades del GAI y ¿no? Y siguientes invitados que vamos a tener en el seminario. Gracias nuevamente y bueno, que tengan una buena noche, un buen día, Hayato, en Japón, y un buen fin de semana para todos y todas. Nos vemos entonces. Muchas Chao, chao. gracias. Hasta luego, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.